Esta semana publicamos nuestro informe mensual de estrategia de inversión, donde comentamos cómo estuvieron los mercados en el mes, revisamos el escenario económico local y global y analizamos las principales oportunidades que vemos en los mercados con el impacto que podrían tener en nuestras recomendaciones. Hola a todos, soy Mariela Bastida, subgerente de estrategia de Visa Inversiones, y para profundizar respecto a las oportunidades que estamos viendo en los mercados, me encuentro con Rubén Catalán, subgerente de renta variable internacional de la GF en Visa Inversiones. Muchas gracias, Mariela, por la invitación. Muy contento de estar acá. A ver, yo creo que dentro de estas últimas semanas han pasado eventos bien interesantes en los mercados que han generado oportunidades. Partamos primero por lo que hizo la Fed más o menos a mitad de mes, mientras nosotros estábamos en 18, la Fed se reunió y bajó la tasa política monetaria en 50 puntos base. Esta es la primera baja del ciclo. Nos había adelantado de que tenía alguna intención de empezar a bajar la tasa, pero lo que nosotros no teníamos claro era la magnitud. El mercado estaba más bien apuntando a 25 puntos base y los 50 fueron claramente ahí una sorpresa positiva, ¿cierto? ¿Por qué el que el central baje la tasa es bueno? ¿Ya? Primero, en la economía, cuando miramos el desarrollo que ha tenido en los últimos meses, se nota, ¿cierto?, una cierta desaceleración. Ya no estamos creciendo a esos ritmos tan acelerados del año pasado. Pero es una desaceleración que es bien modesta. Ya es bien moderada. Entonces, que la Fed empiece a darle un soporte a la economía, ¿cierto?, estimulando con esta baja de tasa, es probablemente el mejor de los mundos para la renta variable, porque no hay un gran riesgo de desaceleración, por un lado, ¿cierto? No estamos viendo de que esta subida que se ha dado a la tasa de desempleo sea equivalente a la de una recesión, ni por lejos. De hecho, los últimos datos dicen que Estados Unidos debería estar creciendo en torno al 2,5% más o menos en este trimestre, que es un ritmo de crecimiento súper bueno. Pero la Fed, por el otro lado, dice, bueno, quiero además, es como asegurarme y tener estas bajas de tasa para evitar que esta desaceleración se profundice. Así que, por el lado, digamos, en Estados Unidos, tenemos muy buenas noticias. Un poquito después de eso, después de conocer esta noticia, supimos que en China también se establecieron medidas de estímulo bien potentes, tanto monetarias como fiscales. Hay que acordarse, y aquí para tener un poco el contexto, China ha tenido un escenario bien desafiante y bien duro en lo económico en los últimos 2 o 3 años, partiendo con una crisis inmobiliaria que se produjo por una serie de reformas que establecieron allá para contener un poquito la gran expansión, digamos, de construcción que había y el aumento del nivel de la deuda, pero que hizo a ese sector entrar en en un credit crunch y en una contracción súper fuerte que hasta el día de hoy todavía no termina, y a los precios de las viviendas a caer fuerte. ¿Ya? Eso obviamente, en la medida que caen los precios de las viviendas, los hogares se ven afectados, ¿cierto? Porque tienen patrimonios menores. La actividad también se afecta. Hemos visto que la tasa de desempleo ha estado subiendo en China recientemente. Y además, sumadas a esas, digamos, medidas, establecieron una serie de otras restricciones y cambios en reglas del juego en varios sectores que terminaron alejando a inversionistas internacionales. Y por ende, la bolsa, si la vemos en los últimos 2 años en China, lo único que ha hecho es caer. Entonces, en todo este contexto, el gobierno había preferido tener una posición más bien moderada, porque eran medidas que ellos veían como necesarias para equilibrar, digamos, riesgos y retornos o beneficios sociales por el lado de las personas versus beneficios patrimoniales para lo que es el sector empresarial. Entonces no habían querido hacer mucho estímulo y habían estado más, digamos, viendo todo esto desde el costado con cosas muy menores. Y al final ya terminan tirando la esponja después de esta baja de la Fed. Hacen una baja en la tasa de requerimiento de reserva, hacen una baja en la tasa que se pide para los créditos inmobiliarios, bajan los requisitos de pie, y de hecho hasta hacen un programa en el que los gobiernos pueden entrar a comprar viviendas para que los gobiernos regionales sean los que soporten un poquito la demanda. Entonces, este es un paquete bastante más grande a los que se habían estado haciendo en el pasado y ha hecho que cambie un poquito la dinámica de China en los mercados. Hemos visto que ha subido desde mitad de septiembre a la fecha un poquito menos de 30%, o sea, una subida súper relevante. Entonces, en base a, digamos, estos últimos movimientos, nosotros hemos estado adecuando las carteras, los portafolios y las recomendaciones que hacemos desde Visa Inversiones. Estamos hoy día
recomendando subir un poquito la exposición a activos de riesgo. Nos gustan las acciones en un contexto en que, como les decía, en el mundo desarrollado vemos que la actividad está bien y aún así hay algo de soporte, y además con toda esta mejoría que trae China por el lado del mundo emergente, la demanda de commodity, hemos visto, ¿cierto?, la caída del tipo de cambio que en Chile es un reflejo de eso, ¿cierto?, esa demanda por activos emergentes. También estamos aumentando las posiciones que tenemos en esos sectores y recomendándolos. Así que bien movido el mes, pero con oportunidades entretenidas para que los clientes puedan mover sus carteras. Buenísimo. Y respecto en el fondo a lo que se viene, ¿qué riesgos quizás estamos viendo en el mercado o qué eventos tenemos que estar monitoreando en los próximos meses y en el fondo también qué impacto estos eventos podrían tener en las recomendaciones que hacemos aquí en Visa Inversiones? Por ejemplo, el tema de las elecciones de Estados Unidos ahí por el mes de noviembre, o lo que está pasando ahora con las guerras ahí en el Medio Oriente. ¿Cómo esto podría influenciar en el fondo a las recomendaciones que estamos haciendo hoy día en Visa Inversiones? Partamos por la segunda parte de tu pregunta, por el tema, digamos, del conflicto en Medio Oriente. Cuando uno hace la vista histórica de la zona, es una zona que regularmente entra en conflictos armados entre las distintas, digamos, facciones o países. Esto no es algo que lo que esté pasando hoy día sea algo que nunca se haya visto para atrás. Y la verdad es que la medida que empiezan a escalar estos conflictos, y hemos visto la escalada esta misma semana con un ataque de misiles que envía Irán sobre Israel, bastante fuerte, muy impresionante, los ataques que estaba haciendo sobre, digamos, el alto mando de Hezbollah por parte de Israel en el Líbano. ¿Qué es lo que tiende a pasar? Tiende a pasar que el precio de los commodities, en particular el petróleo, ya que es una zona productora de petróleo, empieza a subir, y así ha estado pasando, ¿no? En los últimos días el petróleo ha vuelto a estar por arriba de los $70. No es un precio que sea, digamos, todavía complejo para que la economía global se empiece a desacelerar o empiece a haber un efecto, pero en la medida que esto escale, efectivamente uno podría ver que el alza del petróleo termina afectando a todo el mundo por el alza en el precio de los combustibles y etcétera. Ahora, yo acá en el fondo lo que plantearía es que hay que tener ojo, porque primero, como son conflictos relativamente frecuentes, a veces el mercado tiende a, digamos, a desarmar estos ciclos de alza relativamente rápido. Sin ir más lejos, hace yo creo que un mes atrás o un mes y medio atrás, el petróleo estaba más cerca de $80 que hoy día mismo. Entonces, puede ser que estas alzas a uno lo lleven a querer tener un poquito más de protección en las carteras o de ponerse un poquito más conservador, pero el mercado es como que rápidamente, cuando empiezan a descalar los conflictos, hace que los precios vuelvan a lo que corresponde con sus fundamentales. Entonces, si uno se empieza a poner un poquito conservador con las carteras, puede terminar perjudicando el desempeño de los portafolios, ¿ya? Incluso en el mundo en donde estos conflictos efectivamente escalan, y vimos lo que pasó con la guerra en Rusia, ¿cierto? Que todavía no termina esa guerra en Rusia y generó un montón de shocks en precio, no solamente del petróleo, sino que en alimentos y en otros. 1 o 2 meses después estaban la gran mayoría de ellos normalizados y los portafolios habían dado vuelta a la página. Entonces, la principal recomendación respecto al riesgo, digamos, del Medio Oriente, obviamente hay que estar mirando, uno siempre tiene que estar evaluando, atento, pero no a tomar medidas apresuradas y a estar más tranquilo y ver estos otros factores que mencionábamos antes, que son más fundamentales y que deberían en el mediano, largo plazo tener un buen desempeño en los portafolios. Otra variable que suele poner nervioso a los inversionistas son las elecciones. Si sale un presidente, si sale otro, lo vimos con las primeras elecciones en donde Trump salió electo, todo el ruido que generó, el muro que iba a construir con México, la guerra comercial que partió con China, y si uno piensa qué es lo que le pasó a la bolsa de Estados Unidos desde ahí a, bueno, prácticamente todos estos años, ha sido lejos el activo ganador. Entonces, pese a que uno pueda ver un efecto negativo, la capacidad real también que tiene el ejecutivo en Estados Unidos con todos estos checks and balance que tiene el sistema democrático hoy día imperante,
hace difícil también que hayan grandes desestabilizaciones y grandes riesgos. Así que ahí también un poco la idea es mantener la calma, no desinvertirse. Sí, obviamente si sale un candidato versus otro, van a haber sectores que van a estar beneficiados, ¿cierto? Sabemos de que hay más, ¿cómo decirlo?, más afinidad por el lado republicano a la liberalización del punto de vista de las regulaciones. Eso sería súper positivo quizás para la producción de petróleo, sería positivo para el sector tecnológico, mientras que por otro lado, no sé, healthcare en el caso demócrata podría estar bajo presión por todos los paquetes, digamos, de Medicare, Medicaid que siempre se proponen dentro de las campañas. Entonces, efectos sectoriales probablemente van a haber, ¿ya? Y ahí el llamado es, bueno, déjenos a nosotros esa pega, nosotros estamos pendientes de estos temas y vamos a hacer que las carteras, los portafolios, las recomendaciones lo reflejen, en la medida que veamos que hay un mérito o que no. Así que, más que nada, obviamente atentos, estamos mirando todo, pero el mensaje es de tranquilidad y de confianza en la gestión y en la pega que hacemos para todos los clientes. Buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Agradecerte obviamente por el tiempo, por tus comentarios, tu análisis. Y obviamente volver a destacar lo que tú mencionas. En Visa Inversiones estamos tomando estos análisis que hacemos mes a mes, donde estamos ahí todos los días monitoreando la información del mercado y estamos tomando estas oportunidades claramente los portafolios que tenemos recomendados de fondos Vice, así como también dentro de todos nuestros fondos Vice balanceados, que también incluyen obviamente hoy día un porcentaje dentro de lo que son los activos alternativos, así que también destacar eso por ese lado. Finalmente solo queda decirles que si quieren revisar más de nuestras recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a su ejecutivo.